Bueno, como habíamos anunciado, contamos en este momento, en este primer segmento, en esta vigilia informativa, que la unimos a la vigilia informativa de Venezuela con relación a Cuba, esta vigilia informativa con relación a Cuba ante la grave situación que está padeciendo la mayor de las Antillas. Está con nosotros vía Zoom desde Madrid Carolina Barrero, defensora de derechos humanos, ganadora de la beca Sájarov del Parlamento Europeo 2024 y historiadora del arte. Gracias, Carolina, por atender nuestra invitación. Aquí en nuestros estudios, a Omar López Montenegro lo tenemos con nosotros, presidente del Centro Latinoamericano para la No Violencia. Carolina, evidentemente, antes de hablar de tu ponencia en Ginebra, El mal disfrazado, quisiéramos escuchar tu opinión sobre la grave situación donde muchos entendedores y estudiosos de la realidad cubana dicen que Cuba está al borde del colapso. ¿Cuál es tu lectura de esta coyuntura difícil para Cuba? Buenas noches. Buenas noches, Oscar. Aprovecho para saludar también a Omar, a toda la audiencia que se sintoniza de Miami y también a la audiencia que se sintoniza desde Cuba, porque yo sé que este programa también lo ven en directo y también en diferido desde nuestro país. Y a esa audiencia en especial quiero mandarle un gran saludo. La situación en Cuba está próxima a la catástrofe. Es una situación de colapso estructural en todos los servicios. La electricidad, los apagones son de 12 horas y hasta casi de 24 horas, lo que hace que las familias no puedan guardar los alimentos, los pocos alimentos que logran adquirir. La escasez alimentaria, la escasez de insumos en todos los sentidos es también a niveles que hablan organizaciones como el Observatorio de Derechos Humanos, que el 88% de los cubanos vive bajo los estándares de la pobreza, lo que quiere decir que 9 de cada 10 cubanos vive en la miseria absoluta, sufre inseguridad alimentaria, lo que hace que sea una situación que a la que si se le suma el estado en que está el sistema de salud, el sistema de educación, más la represión, genera una válvula de presión que hace que sea muy probable, y el régimen así lo sabe, tienen las ciudades más importantes, Santiago, La Habana, militarizados, que sea un caldo de cultivo para unas protestas potenciales este verano. Es una situación también muy difícil para los cubanos que están en la isla, una situación de supervivencia para todos ellos. Seguimos en solo minutos con Carolina. Omar, hay muchas personas que están diciendo que agravado a todo esto está la incapacidad de la dirigencia cubana de ofrecer soluciones, de no tener nada, ninguna carta en la mano que jugar. Y vemos cómo el gobierno reacciona cada vez que hay un apagón lanzando a la policía a la calle. ¿Tú crees, como hay muchos observadores creyendo, que Cuba está al borde de un colapso y de una expresión masiva en las calles nuevamente? Evidentemente, lo que vimos el 11 de julio del 2021, y lo he venido diciendo sistemáticamente, se va a producir de nuevo. Tal vez de manera diferente, no sabemos cómo, pero la situación que está hablando Carolina es lo que apunta a esto precisamente, que si hay un colapso no solo económico, hay un colapso estructural, hay un colapso ideológico del sistema que tiene un impacto en la mentalidad ciudadana. Y una de las cosas claves que estamos viendo es la disposición, predisposición y disposición mayor de los ciudadanos de protestar. Y como tú mencionabas, Oscar, la única respuesta del régimen es lanzar la policía a la calle. Eso es una combinación explosiva, porque como decía Carolina, es un problema de supervivencia, y cuando la gente está enfrentada a la supervivencia, los niveles de miedo descienden mucho. No se puede echarle más candela o más combustible a un fuego que ya está de alguna manera ardiendo dentro de Cuba. Carolina, en el mes de mayo llevaste una ponencia a Ginebra que la titulaste El mal disfrazado. ¿Cuál es el mal disfrazado en Cuba? El castrismo, la política castrista, el autoritarismo, la dictadura, que se ha presentado ante el mundo como una víctima
que se ha presentado ante el mundo como un David que va a liberar del capitalismo, del imperialismo, como un adalid de los más vulnerables, como un adalid de los desprotegidos, ha pasado de ser victimario a ser víctima, ese corderito disfrazado, que es el mito de la dictadura castrista, la dictadura más antigua del hemisferio occidental, de las más sangrientas, de las más criminales, que tiene sumida en la pobreza, en la miseria y en la opresión hace 65 años al pueblo cubano, ¿no? Es un mal disfrazado porque todavía en cierta parte de la opinión internacional se sigue siendo condescendiente, se sigue perdonando a este tipo de régimen que además tiene, él sí, una vocación imperialista enorme, y así ha sucedido en Latinoamérica, en África también, y ahora recientemente estamos viendo la participación activa que está teniendo en la guerra de Rusia contra Ucrania. Justamente la situación internacional, lo comentaba con Omar antes de salir al aire, Carolina, y es que la misma situación internacional con relación a Cuba ha cambiado. Ya no están los Kirchner en Argentina, ya no está Correa en Ecuador, ya no está, en este caso, aunque Lula ha vuelto a Brasil, pero quizá con otro discurso, el mismo Petro en Colombia, ha variado esa febril retórica con relación a Venezuela, pidiendo que se celebren elecciones. La situación de Maduro es una situación crítica contra la pared. O sea, los aliados históricos de Cuba, de la dictadura cubana, también están guardando, están poniendo su ropa en remojo, Omar. Sí, hay una, vamos a decir, una retirada tratando de marcar una prudencial distancia. El apoyo de Cuba a la guerra en Ucrania también, esto afecta su credibilidad internacional o su capacidad de conseguir aliados internacionales. Y como estábamos explorando también, su capacidad de conseguir aliados dentro del país es cada vez menor. Es decir, como decía Carolina, el régimen se presentaba como el que iba a defender a los desposeídos en Cuba, pero paradójicamente ha sometido a ese pueblo cubano al más feroz de los capitalismos, ¿no? Al capitalismo cruel, que no cree en nadie, que no hay oportunidades para la gente ganarse la vida por sí mismo. Y esto implica un quiebre también de este falso, porque era falso, este falso contrato social de que se hablaba en Cuba, ¿no? De que el régimen iba a defender a los pobres cubanos desvalidos de la crueldad del mundo capitalista. Pues el régimen es el mundo capitalista más cruel que existe para los cubanos hoy en día. Carolina, ¿qué percepción, qué se dice de toda esta situación en Cuba, en España y en Europa? ¿Cómo lo percibes tú? Ahora te respondo, pero antes quiero añadir a lo que acaba de decir Omar. Hay una desigualdad enorme en Cuba. Es decir, ahora mismo Cuba probablemente sea el país, yo me atrevo a decir que ahora mismo puede ser el país o uno de los países más desiguales de América Latina. Y hay una concentración de la riqueza en muy poca gente, en la élite, en esa casta que está cercana al poder, cercana al castrismo, y una inmensa mayoría de la población que vive completamente sumida en la pobreza. Y algunos estadios intermedios que podrían ser los agentes de la seguridad del Estado y la gente que está pagada para reprimir a esa enorme masa oprimida. Es decir, hay una desigualdad que roza en lo grotesco. Y esto es algo que además no puede ser ya tapado con un dedo. Hay otra cosa que ha cambiado después del 11 de julio y que hace que la situación actual, por ejemplo, sea distinta a la de los 90 y otras, y es la situación propia de esa élite. El monopolio del miedo después del 11 de julio dejó de estar solamente en el corazón de los ciudadanos. Es decir, ya no solo somos los ciudadanos cubanos los que tenemos miedo, ellos también tienen miedo. Y hay un resquebrajamiento dentro de la propia cúpula, dentro de la propia estructura, una desmoralización, un descreimiento, un problema también de sucesión, porque al eventual muerte de Raúl Castro, que sucederá como la de todos,
la sucesión y la permanencia de Díaz-Canel, yo la pongo en duda, porque Díaz-Canel no tiene el apoyo popular, no tiene probablemente el apoyo ni siquiera de la cúpula, a lo que también se le suman todas las personas que han sido expulsadas de sus cargos. Está Gil, bueno, hoy ha salido un artículo en El Toque, hay al menos 10 altos cargos, si no más, que han sido destituidos, y esto también es a base del propio miedo que hay entre ellos, la desconfianza, la falta de liderazgo, la falta de sucesión, la falta de estructura y de solidez política. Y para responder a tu pregunta, en Europa la visión sobre Cuba está muy fragmentada, ¿no? Hay una parte, el gobierno, por ejemplo, español, que encabeza Pedro Sánchez de una manera bastante vergonzosa, ¿verdad? Las últimas acciones que ha llevado hacia adelante, sigue pasándole la mano a Cuba, sigue teniendo una actitud condescendiente, de silencio cómplice, lo hace dentro de España, lo hace también en la Unión Europea, lo ha venido haciendo de la mano de Josep Borrell. Por suerte estamos a las puertas de tener unas elecciones europeas y a principios de junio se definirá cómo va a estar conformado el Parlamento, quién va a ser el alto comisionado, que ya no será el señor Josep Borrell, ya no será España, y nosotros los cubanos tenemos que decir, incluso con dolor, que nos alegramos, porque aunque España debería ser el socio de las fuerzas democráticas, ha terminado siendo el socio del régimen, al menos bajo este gobierno. Carolina, te felicito. Omar, es sangre nueva que llega al programa. Espero hablar muchas veces con Carolina por su conocimiento, por su cultura, por su facilidad de expresión. Lo cual demuestra que la causa de Cuba siempre ha estado en buenas manos y ha transitado de generación en generación. No? Gracias a ti, Omar, siempre un aliado nuestro a lo largo de nuestra carrera, y gracias a Carolina desde Madrid. Al regresar tendremos con nosotros a Piero Marún, secretario de Organización Nacional del histórico Partido Venezolano Acción Democrática, para analizar cómo va la campaña presidencial en Venezuela, la cual ya ha entrado en su recta final. Pero antes, los dejamos con que el primer ministro del Reino Unido sorprendió a propios y extraños, adelantando las elecciones de su país, del Reino Unido, de la Gran Bretaña.